Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los que no me conocen todavía, yo soy Arturo Barrantes. Voy a liberar mi curso básico de inversiones por YouTube como preparación para el curso intermedio. Este es el temario que vamos a ver. Van a ser varios videos, voy a tratar de hacer un video cada día, de hecho. Vamos a ver en principal los estados financieros, cómo funciona una empresa, modelos en el sector tech o de tecnología versus los tradicionales. ¿Cuáles son las principales diferencias del sector tech? Es que tenemos lo que es el deferred revenue o ventas diferidas o ingresos diferidos. Un enfoque más en el crecimiento del operating cash flow, entender bien lo que es el modelo de suscripción, o sea, las empresas tipo SaaS. Vamos a revisar los valores financieros clave como el EBITDA, el cash flow de operaciones, lo que es el free cash flow también, las valorizaciones en base al enterprise value, al free cash flow, utilizar el EBIT, por ejemplo, para medir lo que es la cobertura de intereses, entre otros. Vamos a ver también ratios de liquidez, ratios de solvencia, de deuda, de rentabilidad, de eficiencia, de desempeño. Vamos a ver, bueno, de hecho valorización por múltiplos, ustedes ya lo tienen en uno de los videos que va a aparecer por acá o por allá, ¿va? Y hasta ahí, yo creo que voy a poder mostrar toda esta información un poco cada día, ¿va? Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que le des like, que compartas, porque esto se va a tratar básicamente de, insisto, un curso básico de inversiones. Yo creo que todas las personas deberían comenzar por acá. Vamos a revisar en principio lo que es el balance sheet o el estado de situación financiera, el income statement, que es el estado de resultados, y el cash flow statement. Luego que cubramos esos tres, vamos a revisar también el stockholder comprehensive statement, que es un documento extra en donde nos muestra qué ha pasado con el patrimonio de una empresa, que eso es algo que yo creo que en español no hay realmente. Así que voy a tratar de dar lo mejor de mí con esta información para que eventualmente, luego de estas 2-3 semanas que voy a estar subiendo contenido diariamente, ustedes tengan la base para invertir, ¿va? Así que ya saben, si les gusta este contenido, si consideran que les va a sumar, suscríbanse, pongan la campanita para que les llegue todos los días notificaciones. Van a ser videos cortos realmente, este va a ser un poco más largo porque me estoy presentando. Pero nada, comenzamos, ¿sí? El tema de ciclos económicos me lo voy a saltar por ahora, probablemente mañana o pasado lo haga. Y de hecho acá tengo esta gráfica que lo saco de un libro, no tengo la referencia acá, pero igual se los voy a mostrar luego. Y acá de hecho tenemos una historia que les quiero contar en otro video sobre la burbuja en el sector 3D printing, ¿ok? Y esto es básicamente les voy a contar en ese video, que va a ser luego, qué es pues una burbuja, cómo pasa, cuáles son los factores económicos detrás, ¿ok? No solamente la subida desmesurada del precio de una acción. Pero vale, comenzamos súper rápido con esto. Voy a poner slide only. Y tenemos que, ¿cómo funciona una empresa? El estado de situación financiera. ¿Cómo funciona una empresa? Vamos a ver rápidamente nomás el volumen. Perfecto, el volumen está excelente. Va. ¿Sí? Una empresa necesita iniciar con capital, ¿cierto? Porque tú necesitas el capital para comprar inventario, necesitas el capital para comprar maquinaria, para alquilar una propiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Necesitas dinero para comprar activos. Y con esos activos generar inventario que puedas vender, ¿cierto? ¿Sí? Esas ventas tienen cierto costo de manufactura, o el costo de ventas, o el COGS, C-O-G-S, lo vamos a ver más adelante, que se le deduce de tus ventas, ¿cierto? Y lo que te queda de ahí es tu ganancia bruta. Tu ganancia bruta, tú le quitas los gastos operativos, como son el marketing, publicidad, transporte, por decir algo, y te quedan el ingreso operacional, ¿ok? Esta estructura es un poco más compleja, es un poco más larga, pero en resumen es eso. Tenemos ingresos operacionales. Luego pagas tus impuestos, si tienes alguna deuda pagas tus intereses y te queda la utilidad neta, ¿cierto? Entonces ese dinero, esa utilidad neta de tus operaciones sirve para comprar más inventario, para comprar más activos en general, ¿sí? Y el ciclo se repite. Tienes más inventario, lo vendes otra vez, ¿va?
Tienes todos tus gastos, te queda utilidad, vuelves a comprar otra vez inventario y comienza y sigue y sigue y sigue el ciclo, ¿verdad? Pero acá vamos al punto principal. ¿Cómo consigues el dinero al inicio para comprar los activos? Y acá hay dos formas de conseguir el dinero. El dinero se consigue por financiamiento, con deuda o con patrimonio. ¿Okay? El patrimonio es cuando yo tengo la empresa, yo tengo la idea de negocio, o yo y otros socios tenemos la idea de negocio, y decidimos vender parte de nuestra posición de la empresa, es decir, vender acciones de nuestra empresa para conseguir dinero. ¿Sí? Esto es lo que hacen las empresas cuando salen a bolsa. Las empresas venden acciones. Si antes el 100% de la empresa pertenecía a 1, 2, 3 personas, ahora los dueños se quedan con el 50%, vamos a decir 51% para que tengan mayoría de voto, y el 49% restante se distribuye entre otras entidades, inclusive personas naturales, que puedan comprar esas acciones. ¿Okay? Entonces ahora esas otras personas son dueñas de una parte de la empresa y son, por derecho, acreedores de la utilidad de la empresa, de los dividendos, de las ganancias, etc. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de financiamiento. Yo, como empresa, como dueño, vendo una cantidad de acciones y al vender se me paga un dinero. Entonces, ese dinero viene ahora a formar parte del efectivo, ¿okay? Del cash de la empresa. ¿Sí? Entonces con ese efectivo, ya saben, yo puedo comprar inventario, puedo comprar maquinaria, planta y equipo y así y comenzar mis operaciones. ¿Va? La otra forma que yo tengo para hacer esto es el financiamiento por deuda. Es decir, yo voy al banco y pido un préstamo. Así de sencillo. ¿Cuál es la mayor diferencia entre estos dos? En el patrimonio, yo no tengo que pagar intereses. ¿Sí? O sea, si yo vendo acciones, yo no tengo que pagar intereses. Yo pues pagaré dividendos cuando la empresa tenga para pagar dividendos, pero no sabe, ¿cierto? En cambio, con la deuda sí hay que pagar un interés porque es una entidad tercera, un banco que me está prestando ese dinero, ¿va? Entonces, como ya les dije, con ese dinero obtenido se compra activos, inventario, y se compra el inventario utilizando el efectivo. O también yo puedo comprar a crédito. ¿Sí? Yo puedo ir, pues, por ejemplo, a estas tiendas de gamarra para las personas que me conocen desde Perú, ¿no? Y hacerme casero o cliente frecuente de alguien que me conozca y pues no necesariamente le tengo que pagar en el instante, pero quizá me da un crédito para pagarle en 2, 3 semanas. Detalle con el tiempo, ¿ok? Detalle con el tiempo, más adelante vamos a conectar esta idea. Pero es importante notar que el crédito, cuando tú compras inventario, no, pues no te vas a demorar 12 meses, pues no te vas a demorar 2 años en pagar. Así no es, así no funciona. ¿Ok? Y esto se le conoce como las cuentas por pagar. ¿Ok? Cuando yo compro a crédito, contablemente ese monto de dinero que ahora yo debo pagarle a mi proveedor, eso es una deuda, eso es un pasivo, eso es un liability. ¿Ok? Y esto se le conoce como cuentas por pagar. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente si puedo avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Esto pasa como pasivo, ¿ok? Con todo lo que yo le debo a alguien, es una obligación. No necesariamente las obligaciones que yo tengo de pagar a alguien generan intereses. Sin embargo, la deuda bancaria sí genera interés, ¿sí? Pero es todo lo que yo le debo a alguien. Aquí entra la deuda a mis proveedores y la deuda financiera o a los bancos. ¿Va? Entonces regresamos rapidito. Y como les dije, esto se conoce como cuentas por pagar en los estados financieros. Ya lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Es más, creo que podemos verlo de una vez. A ver, está pasando el avión, no sé si se escucha. Acá tenemos, por ejemplo, el balance sheet de Nvidia. Y acá tenemos, ¿no? Liabilities, pasivos y patrimonio de los accionistas. ¿Ok? Y ustedes pueden ver acá pasivos corrientes. Vamos a ir en un momento hacia eso. Y acá tienes algo que se llama accounts payable o cuentas por pagar. ¿Ok? Eso es lo que significa este primer elemento. Y como les dije, accounts payable o cuentas por pagar, aquí va todo lo que yo he adquirido por crédito. Son mis deudas hacia mis proveedores. ¿Ok? Vamos a regresar rápidamente. Y ojo,
Cuando tú vendes, digamos que tú has fabricado un polo, por ejemplo, compraste tu máquina para estampar polos y compraste el material, ¿no? Los polos hechos, por ejemplo, ¿no? El material es tu inventario, o sea, los polos son tu inventario. Y tu máquina para estampar es tu propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Son tus activos, son cosas que la empresa tiene. ¿Ok? Va. Pero el inventario se supone que tú lo vas a rotar, o sea, lo vas a vender rápido. Sin embargo, tú no tienes necesidad de vender tu propiedad, planta y equipo. Quedémonos con esa idea. Voy a ir hacia adelante con ese tema. ¿Va? Entonces, yo digamos que yo vendo a crédito, o sea, yo puedo vender a crédito. Tengo un amigo que me quiere comprar varios polos, pero pues yo decido no cobrarle necesariamente en el momento, y esa deuda que ese amigo tiene conmigo, la deuda de mis clientes conmigo, eso se le conoce como cuentas por cobrar o accounts receivables. Ahora, ese es dinero que me pertenece, ¿verdad? Que no está en efectivo, pero es un dinero que me pertenece. Entonces eso es un activo, porque me pertenece. Lo otro, como ya les dije, son pasivos. Es una obligación que yo tengo hacia una tercera persona. Obligación, sea solamente de pago o obligación financiera que genere intereses. Son dos cositas ahí separadas. Pero por mientras, si a mí alguien me debe, es dinero que yo debería recibir. ¿Okay? Hay un tema ahí más con las contingencias, pero eso vamos a ir mucho más adelante. Contingencias porque pues hay gente que te debe, pero que quizá no te paguen. ¿Ok? Pero eso es otro tema más adelante. ¿Va? Entonces tenemos los accounts receivables, que son las cuentas por cobrar, y como yo les dije, es dinero que se asume que te van a pagar. Se supone, no se asume, se supone que te van a pagar. ¿Ok? Y eso entonces, como es dinero que le pertenece a la empresa o a ti en este caso, eso es un activo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren, acá no es, un poco más adelante. Acá lo tenemos en assets. Assets son activos en español. Y tenemos los activos corrientes. ¿Ok? Ahorita vamos a ir a la definición de qué es corriente y qué es no corriente. Y tenemos acá ¿qué? Accounts receivables. ¿Ok? Cuentas por cobrar. ¿Ok? Ya les he ido mencionando un par de veces este tema de los activos corrientes y los activos no corrientes, que no lo mencionan acá, pero pues todos los activos se separan entre activos corrientes y activos no corrientes. Igual, acá, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Miren una cosa, en corrientes nosotros tenemos lo que nos deben, lo que nosotros debemos pagar y la deuda a corto plazo. Mientras que afuera de los corrientes tenemos la deuda a largo plazo. Vamos a ir a eso en un momento. Y de la misma idea, miren, nosotros tenemos en activos corrientes el efectivo, el inventario, las cuentas que me deben pagar, o sea, cosas, items que son muy líquidos, que son dinero o son convertibles a dinero muy rápido. El inventario se supone que yo lo debo vender muy rápido, ¿no? Por eso es que es un activo muy líquido. Las cuentas por cobrar se supone que me deben pagar pronto, pues, ¿no? O sea, yo no le voy a vender algo a alguien y me lo van a pagar en 3 años, o sea, no tiene sentido. ¿Va? Y el efectivo, pues, es el activo líquido por excelencia, ¿no? Es lo más líquido, ¿ok? Y afuera de todo lo que dice activos corrientes, tenemos, mira, acá termina activos corrientes, dice Total Current Assets, y luego tenemos propiedad y equipos, porque se supone que tus propiedades no son tan fáciles de convertir en efectivo, no son tan líquidos. Entonces, si se van dando cuenta por dónde voy, los activos corrientes y los pasivos corrientes tienen un término de liquidez o de completar ese pago en el tema de los pasivos que es de corto plazo. ¿Okay? De hecho, la definición de ser activos corrientes y pasivos corrientes es que los activos corrientes son items, son activos que se pueden convertir a efectivo o que son efectivo en menos de 12 meses. Esa es la definición. Mientras que los pasivos corrientes son obligaciones, ya sea para pagarle a un proveedor o al banco, ¿ok? Que se pueda pagar, se pueda liquidar esa deuda, esa obligación en menos de 12 meses. Esa es la definición contable, lo pueden buscar en internet. Si yo me demoraría más de 12 meses en convertir el activo en efectivo, es no corriente. Por ejemplo, imagínense Alicorp, por ejemplo,
o alguna empresa de su país de donde me estén viendo que fabrique alimentos. Son fábricas súper grandes, ¿verdad? Imagínense cuánto tiempo tomaría vender ese terreno al valor que está en los libros, al valor que tiene contablemente, porque obviamente si a todo le bajamos de precio lo vendemos más barato, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces quiero que se queden con esta idea, básicamente, que los activos se dividen entre activos corrientes y activos no corrientes, y los pasivos se dividen entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. La diferencia entre ambos es que los activos yo los puedo convertir en efectivo en menos de 12 meses, los activos corrientes. Y los pasivos corrientes yo los debo pagar o liquidar en menos de 12 meses. ¿Ok? Todo lo que es no corriente se podría convertir en efectivo a partir de los 12 meses, y lo que es deuda, en este caso, yo debería pagarlo pues después de 12 meses. ¿Va? ¿Ok? Vale. Entonces regresamos acá a nuestra primera diapositiva. Entonces, miren, quiero que vean, ¿no? Yo cuando vendo a crédito, ya saben, puedo dejarlo en crédito tal cual y se llamaría cuentas por cobrar, y en inglés se llama accounts receivable. Pero también yo puedo vender y que se me pague en cash, ¿verdad? Vale. Entonces yo quiero que vean este ciclo, ¿sí? Esto va a llevar a un tema más adelante, que es el ciclo de conversión de caja, pero vamos a mencionarlo por ahora. El inventario es comprado, ¿sí? Miren este ciclo. El inventario es comprado. Se le paga a los proveedores. El inventario es vendido a los clientes. Los clientes pagan en efectivo. Yo tengo en efectivo y vuelvo a comprar inventario y se vuelve a repetir todo el ciclo de la conversión del efectivo. ¿Va? Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Ya saben, es un video súper corto. Vamos a ir viendo esto todos los días. Tomen notas. Déjenme sus comentarios en los mensajes si tienen dudas. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando esto a lo largo de los días, de las semanas. Y nada, ya saben que me pueden contactar por Instagram. Les voy a dejar mis redes hacia abajo. Si quieren que vea un tema en particular en estas clases que voy a dar de lo que es los estados financieros. Y también ya saben, se pueden unir, están invitados al grupo de WhatsApp del Club de las 7 Cifras. Mañana vamos a hablar de la ecuación básica de la contabilidad. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Chau, chau.